En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor, Él es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor, Él es amor. Si Cristo está en tu corazón, no hay temor dentro de tu corazón. Si Cristo está en tu corazón, no hay temor dentro de tu corazón. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor, Él es amor. Porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor, Dios es amor, Él es amor. Buenas tardes, queridos hermanos, bendiciones para todos en esta tarde. Ojalá hoy podamos poder concluir la clase bien, no como el martes, el miércoles que tuvimos un problemita técnico con nuestra señal de internet y no pudimos dar conclusión a la clase del miércoles. No sé cuántos de los que están ya sintonizando también sintonizaron nuestra clase del miércoles, donde estamos hablando acerca de aquellos padres que caen o familiares que caen en el síndrome de los benjaminitas, que es aquel síndrome que tapa, que cubre, que alcahuetea pecados de sus miembros de familia con tal de salvaguardarlos, aunque está a todas luces que están teniendo actitudes incorrectas. Hermanos, en esta tarde siempre vamos a tener un mensaje dedicado a la familia, como es costumbre de su programa de Ministerio Enseña, con su hermano Leonardo Quintanilla desde el centro de América en Managua, Nicaragua. Reciban bendiciones de parte de este servidor, de parte de mi familia también y de los hermanos a los cuales ministro en el Señor. Vamos a estar entonces dedicando esta clase siempre a los padres. Vamos a dedicárselo a los padres. En esta ocasión, aquellos padres que de repente sienten que han perdido el control sobre sus hijos. Porque mire, no es lo mismo un niño de 5 años, un niño de 7 años, una criatura de 3 años, que un adolescente. Ya cuando los padres se encuentran con hijos adolescentes y jóvenes, ya se enfrentan a realidades distintas. Muchos padres empiezan a cosechar lo que una vez sembraron con sus padres, ¿verdad? Cuando ellos eran adolescentes, y empiezan ellos mismos a recibir la cosecha de lo que una vez fueron también con sus progenitores. Hermanos, les quiero contar una historia. Y la Biblia está llena de historias. La palabra del Señor son historias, muchas de ellas son historias positivas, otras son historias no tan positivas, algunas tienen finales felices, otras tienen finales que hubiésemos querido nosotros que terminaran de otra forma, pero el Espíritu Santo decidió que así fuera escrito. Bendiciones ya para mis hermanos que están sintonizando a esta hora. Traten de compartir este mensaje con otros para que todos juntos podamos edificarnos. Bendiciones a mi hermana Alba Rocha que no se escucha, dice. Hermanos, quisiera saber si ustedes están escuchando. Si alguien está escuchando, por favor, hágamelo saber para que nosotros podamos entonces seguir. Si no, pues ver qué es lo que está pasando. No valdría la pena estar hablando sin que ustedes no estén escuchando. Si alguien está escuchando este mensaje, por favor, corríjalos. Escucho perfectamente. Ok. Bendiciones, muchas gracias, mi hermana Nelly. Amén, amén. Gloria a Dios porque estamos ahí conectados.
Vamos a hablar de una familia que nosotros pensamos que es una familia teóricamente perfecta. ¿Cuál es la familia que es teóricamente perfecta, queridos hermanos y hermanas, que está en la Biblia? Es la familia de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos referido o entendemos o asumimos que la familia de Jesús en esta tierra fue una familia perfecta? Pero para haber sido una familia perfecta, tuvo que haber sido una familia celestial. O sea, no tenían que ser humanos. Desde el momento en el que son seres humanos, ya encontramos que ellos eran personas normales, personas comunes y corrientes, tan igual como usted y como yo, y que familiarmente también tenían sus debilidades. Imagínense ustedes el ambiente en el taller de José, el carpintero. ¿Cómo se ponía José cuando se golpeaba el dedo con un martillo y se enojaba y seguramente quería explotar? Y tal vez María estaba llevándole en ese momento un vasito con agua o un fresquito y José, molesto porque se acababa de golpear, no se lo recibía. María sentía que José estaba siendo agresivo, no entendía. Imagínense ustedes a la joven María diciéndole: "Ahí te dejo, si querés". Y yo de tonta aquí trayéndote algo. Y vos me respondes así. Así era la familia de José, la familia de Jesús, la familia de María. Era una familia normal. ¿Y por qué decimos nosotros que era una familia normal? Bueno, porque el Evangelio de Lucas nos va a contar un episodio de la familia de Jesús, María y José. Un episodio típico de familia, un acontecimiento que me recuerda mucho a mi infancia. Y quiero antes leer el Evangelio para que nos pongamos en contexto, queridos hermanos. Para esto vayan conmigo, por favor, al Evangelio según Lucas, capítulo 2, versículo 41 hasta el versículo 52. Vamos a leer varios versículos desde el versículo 41 hasta el versículo 52. Nos vamos a encontrar con el episodio cuando la familia de Jesús fueron al templo. Lean conmigo los que tienen Biblia y los que no, escuchen la historia. Yo estoy leyendo en esta ocasión una versión más actualizada que se llama Palabra de Dios para Todos, para que podamos entender algunos detallitos pequeños que esta historia tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor así: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús tenía 12 años, o sea, ya era un adolescente, fueron allá como de costumbre. Después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensaban que Jesús estaba con el grupo y viajaron por un día. Al buscarlo entre los familiares y amigos, no lo encontraron, así que se regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Después de 3 días lo encontraron en el área del templo, sentado con los maestros. Lo estaban escuchando y le hacían preguntas. Todos los que escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y sus respuestas. Sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron y su mamá le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy preocupados por ti.
buscándote. Jesús les contestó: ¿por qué tenían que buscarme? Típica respuesta de adolescente, ¿verdad? ¿Por qué tenían que buscarme? No sabían que estar en la casa, no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre, pero no entendieron su respuesta. Después regresaron a Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Así Jesús crecía en sabiduría y estatura. Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Dios bendiga esta hermosa palabra, queridos hermanos. Hermanos, necesitamos reflexionar nosotros en un detalle muy especial. Primeramente, ellos fueron como familia a Jerusalén. Viajaron de Nazaret hasta Jerusalén al templo, como era costumbre cada año. Las familias acostumbramos a tener costumbres propias o costumbres que adquirimos con el tiempo al relacionarnos con otras personas. Ellos fueron al templo y luego regresaron. Cuando yo era un niño pequeño, fui con mi papá, mi abuelo materno y otros, solo varones íbamos en esa ocasión. Yo tenía a lo mucho 7 años tal vez. Y fuimos al mar. El mar más cerca de acá está como a 2 horas, hora y media más o menos de camino. Estuvimos en el mar, disfrutamos. Yo, que era el menor que estaba ahí, el niño, estuve alegre jugando. Cuando tocó la hora de regresarse, todos se subieron al carro. Era un microbús grande. Yo estoy jugando en la arena, distraído, y no me doy cuenta que están alistándose para regresar a la casa. Pero sí escucho un motor que enciende, arranca el microbús, y yo me doy cuenta en ese momento, pero ya todos están arriba, y el microbús empezó a arrancar. Cuando el microbús va avanzando, el niño de 7 años empieza a correr detrás del microbús, gritándole a mi papá: papá, 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 y aquel no me escuchaba. Avanzado el tiempo, por dicha, para salir de la playa, es un camino donde el microbús tiene que avanzar lento. Avanzado un trecho, un espacio, una distancia, alguien les avisó: hey, ese niño que viene detrás corriendo anda con ustedes. En ese momento vieron todos para atrás y se dieron cuenta que yo no estaba en el microbús con ellos. Y yo venía corriendo detrás del microbús porque me estaban dejando en el mar. Después de eso, solo hubo risas. Claro, cuando le contaron a mi mamá hubo reclamos. Pero muchas veces la familia tiene costumbres que los desubican de sus responsabilidades familiares. Y quiero que nosotros analicemos a la familia de Jesús en esta tarde. Queridos hermanos, la familia de Jesús va al templo y cuando regresa, dice la palabra del Señor, después de la fiesta regresaron a casa. Todos querían regresar a casa. Muchas veces emprendemos proyectos y calculamos que todos vamos a estar juntos. Calculamos que vamos a tener el apoyo de toda la familia y que así como empezamos, vamos a terminar o vamos a continuar en nuestros proyectos familiares. Pero ¿qué pasó de regreso a casa, hermanos? Dice que cuando iban de regreso a casa, el niño Jesús
se quedó en Jerusalén, versículo 43, y sus padres no se dieron cuenta. Hermanos, ¿cuántas veces sus hijos se quedan en el camino y ustedes no se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántos padres, por avanzar, por progresar, por estar enfocados en el camino? ¿Cuál es el camino, hermanos? ¿En qué camino puede entretenerse un padre? Bueno, en el camino de la provisión. De repente hay padres que están tan enfocados en proveer, en sustentar, en alimentar, que no se dan cuenta que sus hijos están quedando en el camino. Hay padres que ocupan mucho tiempo en la construcción del patrimonio familiar para las futuras generaciones, que no se dan cuenta que sus hijos se están quedando en el camino. Llama mucho la atención que la familia de Jesús avanzaba de regreso a casa y el niño se quedó en Jerusalén y sus padres no se dieron cuenta. ¿A cuántos les ha pasado que no se dieron cuenta cuando sus hijos ya cumplieron 18 años? ¿Cuántos por estar tan globalizados no se enteraron que su niña ya creció? Que su niña ya no tiene cuerpo de niña y que tiene cuerpo de muchacha y de mujer. ¿A cuántos les ha pasado que después de que vieron jugar a su niña con muñecas, ahora llega un día a la casa con un novio? Y todo esto pasó sin que los padres se dieran cuenta, hermanos. ¿Cuántas veces sucede que su hijo terminó algún proyecto personal, terminó la escuela y usted ni cuenta se dio? Nunca fue a una reunión de padres de familia. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces nuestros hijos cambian o se meten en problemas y los padres son los últimos en darse cuenta? En esta tarde necesitamos reflexionar, queridos hermanos. Reflexionar en el camino. En ese camino que nos tiene ocupados. En ese camino que nos tiene entretenidos. A ver. Iban bien entretenidos. La plática estaba buena. La tertulia estaba gustosa para José y María, que ni cuenta se dieron. Y estoy hablando en lo positivo. ¿Y cuántas veces son asuntos y aspectos negativos los que nos entretienen y hacen que nos descuidemos de nuestros hijos? ¿Cuántas veces por estar como perros y gatos, por estar peleando todo el tiempo en quién tiene la razón, no se dan cuenta dónde están los niños? Hermanos, ¿sabían ustedes que en Río Revuelto ganancia de pescadores? Cuando el hombre y la mujer no se logran poner de acuerdo en su casa, los niños están como un barco a la deriva. Están como una bandera movida por el viento. Los pleitos, las quejas, las indiferencias entre el hombre y la mujer hacen que sus problemas parezcan más importantes que la crianza de los hijos. Hermanos, yo siempre lo he dicho, que criar hijos es un privilegio. Algunos no me van a entender lo que voy a decir, pero criar hijos no es como criar chanchos. O sea, criar hijos no es como criar marranos. Hay gente que se pone a criar hijos como si fueran cerdos. O sea, al cerdo usted lo encierra, le da de comer, lo engorda
y al final le saca provecho. Hay gente que piensa que los hijos, la crianza de los hijos es como criar animales, que solo necesitan comida para engordar. Muchos tienen a sus hijos en formato de granja. Muchos tienen a sus hijos solamente engordando. Muchos nada más se preocupan por el alimento, por el calzado, por el vestido, por la escuela, pero hay otras cosas más importantes en la crianza de los hijos, sobre todo cuando su hijo entra a la adolescencia, y usted debe estar pendiente, usted debe estar atento, usted debe voltear atrás para ver dónde viene su hijo, dónde se fue a meter su hijo. Ahora, dice en el versículo 44 que caminaron, ellos pensaban que el niño Jesús estaba con alguno de sus familiares. Mire qué cosa más linda eso, hermano. Ellos asumieron que el niño estaba por ahí. Hermanos, cuántos lamentos y dolores de cabezas, llantos, jalada de pelos se han tenido que pegar las familias cuando por asumir que sus hijos están en un lugar se dan cuenta que estaban en otro lugar. Dice la Biblia que José y María pensaban que el niño estaba con alguno de los familiares, amigos. Ahora yo hago una pregunta. ¿Acaso era el deber de los familiares o de los amigos cuidar al niño de regreso a casa, hermanos? ¿Quiénes eran los responsables? A ver, estamos haciéndole una crítica objetiva a la familia de Jesús. Porque de repente pensamos que era la familia perfecta y que no cometían errores. Algunas veces nosotros nos creemos la familia de Jesús. Y creemos que porque tenemos años de estar en la iglesia, que porque somos cristianos de generaciones, a nosotros nunca se nos van a quedar atrás nuestros hijos. Pensamos que nuestros hijos siempre van a estar en el lugar que deben estar. Pero no pasa así, hermanos. También en las mejores familias cristianas sucede que los hijos, debiendo estar en un lugar, están en otro lugar. Sucede que los niños que fueron criados desde escuela dominical, cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, toman un camino distinto porque sus padres se descuidaron de sus hijos, adolescentes y jóvenes. Y se dan casos que después familias de años de ser cristianos se encuentran con jóvenes, con adolescentes que ya no quieren saber nada de la iglesia y sus padres ni cuenta se dieron cuando sus hijos se quedaron atrás. ¿Usted se imagina cuando José y María se dieron cuenta entonces que el niño no estaba? Lo primero que preguntaron fue, oye, ¿el niño? ¿Qué se hizo Jesús? No sé, dice José. No venía con vos. Pero si yo vengo con vos, le dice María. Pero ¿y dónde está? Seguro ella ha de venir jugando con los otros, con los chavalos de allá, del fulano, del sutano. No creo. Bueno, por las dudas vamos a buscarlo. Se regresaron a buscarlo, le preguntan a los familiares, aquellos le dicen, no, a Jesús no lo hemos visto por aquí. Si hubiera venido yo lo hubiera tenido. Si él se hubiera aparecido, tal vez yo lo hubiera resguardado y te hubiera ido a avisar. Pero cualquier cosa te aviso. Si lo veo por estos lados, yo te aviso. Así pasa, hermano. Usted sale a preguntar por sus hijos y la gente que usted cree que tiene que saber, hermanos, porque a veces nosotros creemos que alguien más tiene que saber dónde están nuestros hijos.
¿Por qué tendrían que otros saber dónde están nuestros hijos si son nuestros hijos? El nivel de irresponsabilidad es tan grande que incluso hasta nos enojamos cuando los otros, que según nosotros deberían saber dónde están nuestros hijos, no saben, nos enojamos. Aquellos que llegan a endosarle los hijos a los abuelos. Y después cuando el muchacho se pone malcriado, llegan a reclamarle a los padres, o sea, a los abuelos. Es que usted es el que lo malcría. Es que usted es el que lo alcahuetea. ¿Y para qué se lo dejan? Miren, los abuelos son abuelos, no son padres. Ya el abuelo no va a criar como un padre. El abuelo ya va a ser más permisivo porque ya no tiene tiempo ni ganas de estar corrigiendo a nadie. Por lo tanto, si usted mira que su hijo está un poquito desviado, un poquito fuera de lugar, no salga a reclamarle a la familia. No salga a reclamarle a los abuelos. No salga a reclamarle a los primos, ni tampoco a los amigos del colegio, ni a los vecinos del barrio, porque su hijo tiene que estar y usted sabe dónde tiene que estar su hijo y qué está haciendo su hijo. De tiempo en tiempo usted tiene que ir a la escuela secundaria para darse cuenta qué está haciendo su hijo. Hay padres que les sucede que mandan a sus hijos a la escuela y aquellos tienen meses de no llegar a clases. Yo he conocido gente que cuando llegan a preguntar por sus hijos, los directores le preguntan, ¿y es que ese niño estudia aquí? Sí, si todos los días viene a clase, no hombre. Ese muchacho tiene meses que se retiró de la escuela. ¿Y es que estudia aquí? Hermanos, porque los padres, cuando están entretenidos en su camino, no se percatan, no se dan cuenta de dónde están sus hijos. Después de que José y María seguramente se reclamaron el uno al otro como sucede normalmente, ¿qué pasa en los hogares cuando el muchacho comete un error? Si es ella la que reclama al esposo, le dice, mira, ese es tu hijo. O sea, cuando se trata de reclamar algo, le dice, ese es tu hijo. Mira, igualito a vos. O si es el hombre, le dice, mira, ese es tu hijo, yo no sé, habla con él. Es que vos sos la que lo tenés así. O la mujer le dice, es que vos sos el que lo tiene así. Hubo un problema, seguramente ellos discutieron. Seguramente ellos se pusieron a dimes que te diré, porque el uno pensaba que el niño estaba con él y el otro también pensaba. Hermano, no se quede pensando, porque si usted anda pensando, mire, se va a quedar llorando. ¿Qué sucede? Dice entonces que ellos regresaron a buscar a Jerusalén. A mí me hace pensar este punto algo muy importante. Dice que cuando ellos van donde creen que su hijo debería estar, con las personas que debería estar, no lo encuentran. Dice que se regresaron juntos a Jerusalén. De esta expresión podemos sacar, hermanos, dos cosas. La primera, cuando ellos, como pareja, se dieron cuenta que el niño no estaba, para los que están tomando notas, ponga atención. Cuando ellos se dieron cuenta que el niño no estaba, se regresaron juntos. ¿Sabe cómo se resuelven los problemas de sus hijos adolescentes? Se resuelven juntos. Si usted quiere regresar solo a buscarlo, se va a afligir en el camino de la búsqueda. Si usted quiere regresar solo a buscar a su hijo, se va a aburrir, se va a enojar y nadie lo va a detener. Ya van a ver ustedes por qué más adelante les estoy diciendo esto.
Cuando los hijos se caen, tienen que ser levantados por sus padres. Tienen que participar en la restauración del hijo, su papá y su mamá, porque ese niño no se hizo solo. Hay muchos hombres que cobardemente depositan toda la carga de la crianza y la responsabilidad sobre la crianza de los hijos en la mujer. Y cualquier cosa que pasa le dicen: es que es tu culpa. Vos eres la responsable, yo soy el que salgo a trabajar. ¿Y qué me estás reclamando a mí si la que se queda en la casa sos vos? A mí no me digas nada. Entonces viene la mujer al sentirse atacada y le dice: pero es que toda la carga me la dejas a mí. ¿Vos crees que estos muchachos solo necesitan comida? Busca cómo hablar con ellos. Porque los problemas de los hijos adolescentes se resuelven juntos, hermanos. Tienen que estar de acuerdo el hombre y la mujer en caminar de regreso para buscar a sus hijos. El segundo punto que a mí me hace reflexionar en esta expresión, dice que ellos, cuando no lo encontraron, dice, se regresaron, ¿dónde? A Jerusalén para buscarlo. Jerusalén fue el último lugar donde estuvieron juntos. Hermanos, ¿dónde fue su Jerusalén? El último lugar donde usted y sus hijos tenían comunión, hermanos. Cuando usted siente que ha perdido a su hijo o a su hija adolescente, tiene que regresarse junto en pareja hasta Jerusalén para buscarlo. Jerusalén puede representar en nuestras familias ese lugar o ese momento, esa edad donde su hijo estaba bajo su control, donde su hijo le escuchaba, donde su hijo se sentía bien con usted, donde su hijo estaba con su atención. Me encanta que dice que ellos se regresaron juntos a Jerusalén para buscarlo. O sea, ellos tenían un punto de referencia donde regresar, porque allí fue la última vez que estuvieron juntos con el niño Jesús. ¿Será que a su hijo adolescente lo tiene que ir a buscar cuando usted todavía lo trataba con ternura? ¿Será que ese hijo joven que ya está en etapa de rebeldía está inconscientemente reclamando abandono de parte de sus padres porque usted lo dejó en Jerusalén? A mí me hace pensar eso, hermanos. La manera en que usted puede restaurar a un hijo adolescente que está en rebeldía, porque veamos una cosa, hermanos. ¿Por qué la Biblia no nos cuenta la historia, esta misma historia, con Jesús de 5 años? Póngase a pensar por qué no aparece. Dice allí, en el versículo 41, que cada año, o sea, desde que el niño estaba chiquito, desde que el niño estaba pequeño, él iba con sus padres cada año. Pero ¿por qué cuando tenía 4 años, cuando tenía 5 años, cuando tenía 6 años, 7 años, no se le perdió a sus padres? ¿Por qué hasta que tiene 12 años se le pierde a sus padres? Hermanos, porque un niño pequeño está tomado, agarrado de la falda de su mamá todo el tiempo, porque no hay lugar más seguro que el olor de la madre. Cuando el niño está pequeño, usted no tiene problemas de rebeldía, porque el niño depende de usted y usted controla a su hijo. Pero cuando su hijo inicia la adolescencia, la palabra adolescencia viene del latín adolescere, que quiere decir carecer de. Esta carencia de, en la adolescencia, ¿carencia de qué, hermanos? Bueno, carencia de experiencia. El adolescente no tiene experiencia. El adolescente carece de visión de futuro.
El adolescente carece de, no puede medir la magnitud de los daños o del peligro. El adolescente carece de muchas cosas, pero sí abunda en atrevimiento, en ganas de explorar, y empieza adolescente a sentirse que es capaz. Empieza a experimentar sus momentos de independencia, y cuando tiene un chance, cuando tiene una oportunidad de avanzar solo, lo quiere hacer. Ya no quiere que mamá le dé besitos cuando lo deja en la escuela. Ya no quiere que mamá y papá lo lleven de la mano a la escuela. Ya quiere ir solo. Ya no quiere que le compren cuadernos con imágenes infantiles. Ya quiere cuadernos grandes. Ya quiere usar la camisa como la usan los grandes. Ya no metidita en el pantalón o en la falda. Eso pasa cuando el hijo adolescente, eso pasa con los hijos adolescentes, y eso le pasó a Jesús. Él vio la oportunidad de empezar a hablar, de tener sus propios discursos, y eso fue lo que hizo, hermanos. ¿Es malo? No, es normal. Y aquí viene la tercera reflexión, hermanos. ¿Cuántas veces los padres se estresan? Los padres se estresan porque su hijo adolescente ya quiere sentirse grande. Aquí hay dos cosas. Mire, si usted sobreprotege a su hijo a tal punto que no le deja experimentar su desarrollo y crecimiento natural, lo que puede hacer es fraccionar, quebrar, dañar su relación de padre con hijo adolescente. Pero cuando usted abandona a su hijo, lo deja al sol y al viento, bueno, también el hijo toma el camino que el viento le dé. Entonces, esos son los extremos y que nos debe hacer pensar y reflexionar, hermano. ¿Qué pasa cuando ellos regresaron? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice, después de 3 días lo encontraron en el área del templo. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que buscaron a Jesús? A ver, ellos habían caminado, pongamos mucha atención, hermanos y hermanas. Ellos habían caminado un día. O sea, cuando se regresan, otro día. Pero dice que lo buscaron 3 días. El número 3, bíblicamente, es un número completo. Es un número suficiente. El número de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un número completo. Es un número perfecto. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Buscaron al niño, buscaron al joven, buscaron al adolescente, lo buscaron 3 días. ¿Qué quiere decir? Lo buscaron el tiempo suficiente. ¿A cuántos padres les pasa que después del primer llamado de atención a su hijo rebelde, a su hija rebelde, se aburren y ya no hayan qué hacer, hermanos? Después de un llamado de atención y el muchacho no hizo caso, mire, usted ya se lo entrega prácticamente a Satanás porque usted ya no sabe qué hacer. ¿Cuántas veces los padres y las madres se cansan con cualquier cosa? Se cansan de llamar la atención a sus hijos, se cansan y les parece tedioso regresar a restaurar a su hijo o a su hija adolescente. Y los dejan que el diablo haga lo que quiera con ellos porque ustedes ya no pueden hacer nada. ¿Cuánto tiempo es necesario?
¿Cuánto tiempo es suficiente para buscar la restauración de un hijo? Para hacer todo lo necesario, para invertir todos los recursos que haya que invertir, para ir donde se tenga que ir, para llevarlo al psicólogo, para llevarlo al médico, para llevarlo a un campamento, para llevarlo donde un familiar, para hacer todo lo que sea necesario para restaurar a su hijo. La madre y el padre que dejan a su hijo en las manos del diablo porque ya no hayan que hacer son hombres y mujeres que se portan de forma cruel con sus hijos. Porque para restaurar y encontrar a un hijo se deben agotar todos los recursos. ¿Vale la pena invertir en la restauración de un muchacho? Porque los hijos, sobre todo las mujeres, los hijos duelen, hermanos. Porque los hijos no son como tirar saliva en el suelo. Parir a un hijo, las mujeres saben muy bien que parir a un hijo requiere dolor. Y para restaurar a un hijo adolescente, muchas veces se tiene que pasar por algún tipo de dolor, sacrificio, sufrimiento para ver a su hijo nacer de nuevo, hermanos. Nunca escatime esfuerzos cuando usted se regrese a rescatar a su hijo. Nunca valore poco a su hijo versus lo que tenga que invertir para que su hijo esté bien, para que su hijo esté de vuelta en casa. Muchos padres con hijos jóvenes están sufriendo en estos momentos, hermanos, sabiendo que su hijo que cayó en la droga no quiere volver a casa. Y cuando ha querido regresar, tal vez drogado o ebrio, usted por enojo le ha dicho, andate de aquí porque así no te quiero ver. No es posible que si su hijo está regresando a casa, usted lo corra del lugar donde él cree que es el único lugar donde lo pueden recibir en su estado. No estoy diciendo o no me estoy contradiciendo con lo que enseñé la semana pasada respecto a alcahuetear a los hijos. Lo que estoy diciendo es que no escatimemos esfuerzos para restaurar a nuestros hijos. ¿Por qué estoy hablando esto, hermanos? Porque vivimos tiempos en los que los hijos se están descomponiendo antes. Estamos teniendo rebeldías prematuras. Estamos teniendo descomposición de conducta juvenil desde la adolescencia o desde la pubertad, hermanos. Por lo tanto, usted debe entender que estamos en tiempos peligrosos donde el antídoto de la rebeldía es el amor, donde el antídoto del camino descarriado es la orientación de un padre, de una madre que ama y que corrige según la palabra del Señor. Pero no cometa el error de correr a su hijo porque no lo quiere ver en ese estado. O por ejemplo, si su hija le sale embarazada, hay muchos que lo primero que hacen es correrla. Te me vas de la casa porque aquí... Y empiezan a decirles X y Y adjetivos. Empiezan a sentirse avergonzados, avergonzadas por la hija embarazada y no trabajan en la restauración de esa joven que cometió un error. De esa joven que se entregó por amor o por curiosidad, pero que ahora llega a su casa a contar su falta, a confesar su pecado,
queriendo encontrar restauración y no queriendo toparse con el muro del juicio y de la condenación por parte de sus padres, menos por parte de sus padres. Cuando un hijo adolescente o un hijo joven le llega a contar algo a usted, hermano, sepa que ese muchacho y que esa muchacha lo pensó muchas veces, lo valoró, ensayó y practicó el cómo se lo iba a decir, pero al final tomó fuerzas para llegar a casa arrepentido y confesar su pecado. Dice la palabra del Señor en Proverbios que el que confiesa su pecado, ese va a alcanzar misericordia, pero el que tapa su pecado no prospera. Entonces, ¿por qué cuando un hijo viene a confesarle un pecado, lo primero que usted hace es recibirlo con una cachetada? Lo primero que usted hace es ofrecerle golpe, maltrato, juicio, discriminación. ¿Por qué actúa así cuando la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado prospera, avanza, recibe perdón y recibe misericordia? Dice la palabra del Señor. No es la manera correcta de recibir a un hijo que le está confesando un pecado, hermanos. Un hijo que ha tenido la valentía, la honradez y el sacrificio y está haciendo el esfuerzo de llegar a su casa a contar que se drogó, a contar que sus amigos le ofrecieron alcohol y que él lo probó, que está teniendo la confianza de decirle que ya no es virgen, que está teniendo la confianza de decirle que ella cree que está embarazada y tiene miedo a abortar, tiene miedo a cometer una locura, tiene miedo a enfrentar su problema sola, le da vergüenza lo que va a pasar y llega a buscar auxilio en papá y en mamá. No sé a cuántos lo hace reflexionar eso, hermanos. No sé cuántos de ustedes han caído en el grave error de juzgar a sus hijos y de arremeter en maltratos cuando lo que él estaba buscando era su misericordia. ¿Qué pasa con los padres que han dejado la sensibilidad cuando corrigen a sus hijos? ¿Qué pasa con los padres que se les ha olvidado que ellos también fueron jóvenes y cometieron errores iguales o peores a los que sus hijos están cometiendo? Esto no significa que usted va a alcahuetear, pero si usted cometió errores peores, usted debería entender lo que se siente haber caído en esa falta, hermanos. Lo que se siente haberse entregado por amor antes del matrimonio. Lo que se siente quedarse embarazada con un hijo en el vientre y el padre lo que hizo fue correr. Usted debe entender lo que se siente alcoholizarse por primera vez y sentir tanto temor que aunque lo fueran a regañar, usted buscó su casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos?
¿Cuántos pueden decir amén a lo que estamos hablando en esta tarde? Dice la palabra del Señor que después de 3 días lo encontraron en el área del templo, sentado con los maestros, y lo estaban escuchando y le hacían preguntas, y todos estaban impresionados por el entendimiento de Jesús. Dice que sus padres asombrados, versículo 48, sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron y su madre le dijo, mire, cuando encuentran al muchacho, por fin después de 3 días de buscarlo, ellos lo buscaron el tiempo suficiente, el tiempo necesario. Ellos no se iban a regresar a Nazaret sin regresar con Jesús a casa. Ellos no iban a avanzar el camino sin venir con el niño a casa. Ellos dejaron de hacer lo que estaban haciendo por encontrar a su hijo. Hay muchos padres que necesitan darse unas vacaciones en el trabajo para encontrar a sus hijos. Y les quiero decir que muchos no los van a encontrar donde los dejaron. Ya muchos de sus hijos están fuera de casa y ustedes ni cuenta se dieron. Pero no importa, en algún lugar están. Posiblemente usted descuidó tanto a su hijo que está en el cementerio, ahí lo está esperando. Ahí la está esperando. Hay padres que abandonaron tanto a sus hijos que cuando se dan cuenta tienen que ir al cementerio a ver la tumba del hijo que dejaron descuidado hace muchos años. Pero avanzando en la historia de la familia de Jesús, dice que cuando lo encontraron, dice la palabra del Señor, cuando lo vieron, su madre le dijo. No sé cuántas madres están escuchando esto. Y no sé cuántos padres, cuántos hombres están escuchando esto. Pero noten algo, que aunque regresaron juntos, es María la que habla. Dice, cuando lo vieron, su madre le dijo. Seguramente cuando ya estaban cerca y de largo vieron a Jesús, José estaba enojado. No era para menos porque lo tuvieron que buscar mucho tiempo. Y José tal vez le dijo a María, mira, habla vos porque si yo hablo con él, posiblemente vaya a ser grosero. Mejor habla vos porque yo no quiero enojarme. Ahorita no quiero enojarme, estoy cansado. Y sale María. Las mujeres, dice Víctor Hugo, un poeta francés, son capaces de todos los martirios. María, con corazón de madre, se echa esa responsabilidad encima y dice, bueno, yo voy a hablar con el niño, ahí déjalo. Porque cuando se encuentra un hijo, no se trata, mire, hace poco vinieron a visitarme la familia de mi esposa, mi cuñada, que tiene un niño que es bastante activo, o sea, un niño inquieto. Estaba corriendo, se resbaló, venía para acá, se resbaló, cayó y se ensució. La mamá, o sea, mi cuñada, lo levantó con regaños. Le dice, te acabo de cambiar esa ropa. ¿No entendés que no tenés que correr porque ya estás con ropa limpia? Mi suegro levantó la mirada y le dice,
el niño no necesita tu regaño ahorita, necesita tu ayuda porque se golpeó cuando cayó. Socorrelo y después lo corregís, pero no lo levantés con regaños y pellizcos. Hermano, cuando usted se regresa del camino donde estaba ocupado o ocupada y encuentra a su hijo, usted debe medir sus palabras, porque ese punto de encuentro con su hijo adolescente, con su hijo joven, puede marcar la diferencia. La manera en la que usted aborde la problemática con su hijo o con su hija puede definir el destino, el rumbo en el que va a quedar su hijo o su hija. Usted tiene que tener mucho tacto cuando hable con un adolescente, con un joven. Porque el adolescente y el joven de por sí que tienen un mecanismo de defensa. Miren lo que le respondió Jesús. Le dice: María, ¿por qué nos hiciste eso? O sea, lo primero que hace es reclamarle. Es normal, está enojada, está preocupada. José tal vez le hubiera dicho otra cosa, pero María le dice: ¿por qué no hiciste esto? Como decimos aquí en Nicaragua, me tenías con el Jesús en la boca. Ay, Diosito, ¿dónde estará este muchacho? ¿Cuántas viejitas están con el Jesús en la boca porque el hijo no ha regresado? Ya es las 2 de la mañana y no ha regresado. Y cuando regresa, ay, muchacho, estaba preocupado por vos. Sí, están preocupados. Pero el hijo, el adolescente y el joven tienen, por la edad, un mecanismo de defensa activado. Y todos lo sienten ataque, todos lo sienten agresión, todos lo sienten ofensivo. Y Jesús, miren cómo responde Jesús. Cuando María le dice: tu papá y yo. Oiga, tu papá y yo. Cuando María, no es José el que habla, aunque debiera ser el padre, el cabeza de familia, el que hablara, dejó que María hablara, porque seguramente María iba a hablar con calma. Las mujeres casi siempre son las que se ponen nerviosas cuando... Miren qué pasa. Los hombres son así. Cuando no están los hijos, le reclaman a la mujer: ¡qué barbaridad! Pero yo les voy a decir, eso no va a ser así, eso no va a ser así, allá. Pero cuando llegan los muchachos, los hombres no dicen nada y le dicen a la mujer: encárgate vos. Y entonces, él no quiere quedar como el malo. Y al final recibe a las hijas, a los hijos con besitos y abrazos. ¿Qué tal, mi niña? ¿Qué tal, mi amor? No pasa nada. Y la mamá es la que sale como mala. Pero bueno. En este caso viene María y le dice: tu papá y yo. Hermanos, cuando usted vaya a corregir a un hijo, este otro consejo que debemos tomar cuando vayamos a corregir hijos adolescentes, usted tiene que estar de acuerdo con su esposo, con su esposa. Oiga lo que dice María. Dice María: tu papá y yo. O sea, lo que te voy a decir a continuación es en nombre de tu papá y mío, está diciendo María. Cuando usted vaya a hablar con un hijo o con una hija, no haga quedar mal al otro. Es más, tampoco imponga sus opiniones, sino que trate de hablar en nombre de los dos y tampoco desacredite lo que la otra persona, lo que el otro padre ha dicho. Porque muchas veces, por querer jugar de bueno, venimos a hacer, por menos, a desacreditar lo que el papá o lo que la mamá ha dicho. Si el hijo sabe que el papá no le da permiso, le dice a la mamá: mamita, deme permiso. Y la mamá, por querer ser buena, le dice: anda, tu papá es loco, siempre con lo mismo, anda. Ay, yo me arreglo con él. No, hermano. Cuando usted vaya a corregir, hable en nombre de los dos. O sea,
Pónganse de acuerdo los dos para corregir a un hijo o a una hija adolescente. Al niño pequeño usted lo corrige solo porque es más dócil, se deja amoldar. Pero a un hijo adolescente necesita ver la amalgama. Necesita ver concatenados. Necesita ver de acuerdo y en sintonía al papá y a la mamá para poder respetar y para que sienta que ustedes son un solo bloque, no que son dos opiniones, porque mire, un reino dividido no prospera, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, usted debe de funcionar como un solo bloque, hermanos. Mire, un solo puño, con una voluntad entrelazada para corregir firmemente y con amor a su hijo o a su hija adolescente. Jamás se le ocurra llegar a hablar en nombre propio porque está cometiendo el error de poner a su hijo o a su hija en contra del otro padre que seguramente piensa distinto a lo que usted está hablando. Jesús con su mecanismo de defensa le dice, ¿por qué me están buscando? Esa no era manera de responder, pero respondió así, ¿por qué me están buscando? Imagínense, vienen preocupados y todavía el muchacho les responde, ¿y por qué me buscan? ¿Cuántas veces sus hijos le han respondido, ay, pero ¿y usted qué se preocupa? Yo ya estoy grande. ¿Pero ¿y usted en qué le afecta? ¿Pero acaso que es usted? Soy yo, déjeme a mí. ¿Pero y qué le pasa? ¿Pero y por qué se mete en mi vida? ¿Pero por qué molesta? Pero ya déjeme. Se va a ahogar en un vaso de agua. Tranquila, ya, voy, vengo. No pasa nada, me van a venir a dejar. Además, solo vamos a estar en tal lugar. Ese es el mecanismo de defensa. El joven, el adolescente, tiene ese mecanismo de defensa activado, a flor de labios. Hijos. Quiero concluir con un mensaje para los hijos rápidamente. Aunque Jesús contestó así, dice que después regresaron a Nazaret, versículo 51, y oigan jóvenes, no se trata de que su papá y su mamá no le van a decir nada y todo el tiempo le van a estar tratando con cariño, aunque usted esté actuando mal. Querido hijo, escuche. Después regresaron a Nazaret y Jesús les obedecía a ellos. O sea, el muchacho, la Biblia no lo dice, pero seguramente José y María tuvieron que hablar con él y le dijeron, mira hijo, yo sé que no estabas en nada malo, yo sé que tenés una misión, estabas bien, gracias a Dios, pero avísanos. Déjanos saber dónde estás. Mire, hay cosas buenas que parecen malas. Queridos hijos, si usted no está haciendo nada malo, comuníquele a sus padres para que no estén con el Jesús en la boca. Ay, Jesús, ¿dónde estará este muchacho? Mire, si el joven o la joven con la que usted anda, con el que usted anda de novio, es un buen muchacho, es de buena familia, ¿por qué se miran a escondidas? Llévelo a la casa. Presénteselo a sus padres. Si usted va a ir a un buen lugar, dígale a sus padres. Ah, pero si el hijo quiere estar de bandido, quiere estar haciendo cosas malas, bueno, seguramente empieza a mentir, ¿verdad? Pero usted debe obedecer a sus padres. Dice la Biblia que cuando regresaron a Nazaret, Jesús le obedecía a ellos. Los hijos no tienen que estarle haciendo caso a todo mundo, hermanos. Los hijos no tienen que estarle haciendo caso a los amigos. Ellos tienen que hacerle caso a sus
padres. Y esa obediencia de Jesús, dice el último versículo 52, que le hacía ser bien visto por Dios y los hombres. Si usted quiere ser un hijo que llene de orgullo a sus padres, de esos hijos que donde van sus padres les dicen, mire qué muchacho, qué niña más linda, qué muchacha más obediente, qué muchacho más ordenado, qué lindo esos modos que tiene, qué bonita forma de hablar. Eso es bonito, un padre se siente orgulloso, pero es porque el hijo le obedece a sus padres. Hermanos, hemos llegado a la conclusión de este mensaje. Yo espero que ustedes hayan aprovechado este tiempo. Ojalá sirva de mucho esta lección. Créanme que lo hacemos con mucho amor. Obviamente con este mensaje yo no estoy tratando de poner más carga sobre los padres, sino recordarles que herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, los hijos deben ser bien cuidados por sus padres. Ya el tiempo nos alcanzó. Quisiéramos tener más tiempo para seguir compartiendo el mensaje, pero recuerden que nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, hora centro, y vamos a estar siempre con mensajes para la familia. Que el Señor sea con todos ustedes, queridos hermanos, y bendiciones para aquellos que ya reportaron su sintonía desde San Antonio, desde Honduras, desde Nicaragua, desde Alabama, desde México. En varios estados de la Unión Mexicana nos están viendo, nos están escuchando. Bendiciones para los que nos escuchan por radio allá en San Fernando, Tamaulipas. Bendiciones para la iglesia que se congrega en ese lugar. Dios les bendiga, queridos hermanos, y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Les habló y les saluda su hermano Leonardo Quintanilla desde Managua, Nicaragua. Bendiciones, hermanos.